¿Qué tal, muchachos? En esta ocasión nos llega un Samsung S10 Plus de referencia G975F, el cual pues nos llega a nuestro taller porque el teléfono no enciende. El cliente nos manifiesta de que lo ha llevado a 2 o 3 servicios técnicos y le han dicho que la falla es la placa, que hay que cambiarla. En esta ocasión pues nosotros ya desarmamos el equipo. Vamos a verificar por qué no enciende este teléfono y qué es lo que está pasando al momento de presionar power. En este punto vamos a medir lo que es el voltaje de la batería, a ver si la batería tiene suficiente voltaje para poder encender el equipo. Vamos a colocar el multímetro en voltios, acomodamos lo que son las puntas, ahí vemos el multímetro 3.6 voltios. De 3.5 a 3.7 debería encender este equipo, ¿sí? Con ese voltaje cualquier dispositivo debería encender. Entonces pues eso, primero que todo ya descartamos la batería, que está bien. Ahorita vamos a conectarlo al cable USB al detector de voltaje, a ver cuánto está consumiendo y cuál es la reacción del teléfono. Podemos ver que está conectado, no aparece en ningún momento el tiempo de carga o el porcentaje. Entonces pues vemos que no hay algún cambio. Ahora vamos a proceder a presionar power. Recuerden que la batería sí tiene carga. Presionamos power, botón de encendido, y tampoco enciende este teléfono. Entonces pues ya hemos descartado que la batería no es, y que de pronto es algo en la placa, como más de uno le dice. Entonces pues en este caso no es la placa, sino debe ser algún componente que nos está generando alguna falla. Vamos a ubicar las puntas del multímetro. Yo siempre las uno al... Entonces yo siempre uno las puntas del multímetro a los caimanes de la fuente de poder para poder qué consumo tiene este teléfono, para poder ver qué consumo, qué comportamiento nos está haciendo. En este caso sería la placa o este móvil, ¿no? Entonces configuramos la fuente de poder a 5 voltios, 5 amperes. Porque siempre lo configuro a este voltaje y a este amperaje? Porque así cuando inyecte tensión me va a mostrar cuál es el componente, o va a buscar más rápido la falla, ¿no? Cuál es el componente que nos está generando el daño en esta ocasión. Conectamos la punta positiva a VIVAT y la punta negativa a un blindaje, y podemos ver efectivamente que el voltaje se mantiene, pero el amperaje se consume 50 miliamperes de consumo. Hay una fuga. ¿Por qué hay una fuga? Porque es un consumo muy bajo. Si fuera un cortocircuito total, se consumiría todo el amperaje, 3 amperes, 2 amperes, 5 amperes, se consumiría todo. Pero en este caso es 50 miliamperes de consumo. Volvemos a hacer la prueba, miramos la fuente de poder y ahí tenemos 50 miliamperes de consumo. Entonces, colegas, con este amperaje o con estos miliamperes de consumo no nos va a encender el equipo, porque hay alguien que nos está generando una falla. Bueno, entonces ya quitamos la placa principal de la pantalla o el backcover, ¿no? Entonces vamos a poner esto por acá a un lado y vamos a trabajar en esta zona. Primero que todo pues vamos a ubicar, ya sabemos que tenemos un corto en la línea principal. En este caso sería en VIVAT, o en algunas layout o esquemáticos se llama VETSYS. Entonces pues yo ya le hice el seguimiento a esta placa. Lo primero que hago siempre cuando tengo un corto en la línea principal o en la línea de VIVAT, lo que hago es siempre verificar dónde está ubicado lo que es el circuito de carga. Entonces pues está ubicado una parte de al lado del procesador y la memoria. Yo les voy a anexar fotos porque pues a esta parte tocó hacerle un poco con esmeril o con Dremel para poder ubicar este componente. Aquí tenemos el circuito de carga, es más 77056. Ese es el circuito de carga. Siempre lo ubico y le inyecto tensión a una bobina. En este caso sería esta bobina. ¿Para qué? Para que me diga cuál es el componente. Si esta bobina está en corto,
al inyectarle tensión, hacer la prueba de Rosin, me va a decir en qué parte se está calentando y en qué parte está ubicado el componente que nos está ocasionando esta falla. Entonces pues la placa no está conectada a la batería, no está conectada a nada, ¿no? Entonces vamos a tomarle continuidad a esta bobina. En un lado esta bobina nos debería dar una caída de tensión de 300 a 500 milivolts. En el otro lado lo mismo. Pero esta bobina no puede tener continuidad en ninguno de sus lados. ¿Por qué? Porque si tiene continuidad en alguno de los lados, quiere decir que el corto está ahí mismo, ¿no? En esa línea. Entonces pongamos el multímetro en continuidad. Punta negativa a tierra. Un lado de la bobina, aquí está tierra, y el otro lado de la bobina. Espera un momentico que se apagó el multímetro. Vamos a prenderlo de nuevo. Sí. Tierra, continuidad. Tierra, continuidad. ¿Sí? Entonces yo le voy a inyectar tensión a esta bobina. Y al momento de que le inyecte tensión, se me va a calentar una parte de la placa, y por ahí es donde voy a aplicar la técnica de Rosin. Entonces pues vamos a inyectar tensión a esa bobina. Si quiero pues quito la bobina, ¿no? Si quiero quito la bobina y veo cuál es el lado en el que está tierra, ¿no? Entonces hay un lado que va al circuito y hay otro lado que va a toda la línea de lo que es de encendido, la línea de Vivat. Le puedo inyectar tensión a cualquiera de los dos lados con la bobina puesta. ¿Por qué? Como es un corto, el voltaje se va a ir a tierra. Entonces pues no importa si la bobina está soldada o si la bobina está por fuera, ¿no? Entonces si la bobina está por fuera, al punto que marque tierra, a ese punto le inyecto tensión. Pero si la bobina está soldada, como en este caso voy a hacer, le puedo inyectar tensión a cualquiera de los dos. Entonces vamos a inyectarle tensión. La fuente está igual 5 voltios. La fuente está igual 5 voltios 5 amperes. ¿Sí? Y le vamos a inyectar tensión acá. Entonces vamos a inyectarle tensión a esta parte. Vemos que la bobina, vamos a ver la fuente. Voy a inyectar tensión. Vamos a ver bien la fuente. Acérquele un poco más. Acerque más el teléfono. Listo. Entonces aquí inyecto tensión. Vemos que el voltaje se cae y el amperaje se consume. Mira, el voltaje que es de 5 voltios se cae a 2.72 y el amperaje que está en 5 amperes se consume todo el amperaje, los 5 amperes. Entonces pues se cae el voltaje, se consume el amperaje, y esta máquina me dice, palpándole así, pues porque no tengo cámara térmica, me dice que por esta zona es donde más se está calentando. Entonces no es por esta cara de la tarjeta, sino por el lado de acá, en alguno de estos dos blindajes. ¿En cuáles? Les voy a mostrar acá en la pantalla. Aquí en este blindaje puede ser el culpable, y también puede ser el culpable en este blindaje. Pero yo no voy a sacar esos blindajes, voy a hacerle una prueba de Rosin a ver cuál o en qué parte está el componente, ¿no? Entonces pues no lo voy a sacar. Entonces si aplico técnica de Rosin aquí en esta parte, a donde caliente, por ahí empiezo. No es necesario sacarlos todavía. Si el componente está debajo de los blindajes, lo saco. Entonces pues vamos a hacer la prueba de Rosin por acá a un ladito. Más cerquita.
Listo, ahí nomás. Entonces pues aquí tenemos el primer blindaje con rosin y el segundo blindaje también. Entonces pues le voy a inyectar tensión a este punto. ¿Por qué? Porque por ahí pasa la línea de la bobina. Por ahí, esta es la línea que se llama VIVAT o VETSIS, que vendría a ser esta misma. Entonces si yo le inyecto tensión aquí, ahí me queda más cerca, prácticamente me queda más cerca para ver cuál es el componente acá. Si es el blindaje, si es este de aquí o si es este otro blindaje. Entonces le voy a inyectar tensión. Vamos a ver rápidamente voy a inyectar tensión aquí en este punto. Voy a dejar la punta ahí. Listo, le voy a inyectar tensión. Ahí vemos el culpable. El culpable no está debajo de ninguno de los dos blindajes. El culpable es un capacitor que está en corto o que está en fuga. Prácticamente está en fuga porque el consumo es muy bajo. Entonces pues vamos a proceder a quitarlo y verificar si el corto o el consumo se nos fue. Entonces volvemos, voy a inyectarle otro poquito más de tensión, a ver si calienta más. Ahí lo podemos ver, que es ese capacitor o ese condensador. Entonces vamos a quitar ese condensador y vemos si se nos fue el corto. Bueno muchachos, entonces pues vamos a quitar este capacitor, a reemplazarlo. Primeramente pues aplicamos flux. Tengo la fuente configurada, la estación de calor está configurada a 370 grados con 60 de aire. ¿Sí? Recuerden que este capacitor lo podemos encontrar en cualquier otra lógica o placa que sea de Samsung. En este caso estamos quitando lo que es la resina para poder extraer el capacitor de una manera correcta. Entonces muchachos, no se les olvide compartir, suscribirse, darle like para seguir subiendo más contenido como este, más contenido de apoyo. Entonces pues vamos a quitar el componente y buscar uno en una tarjeta para poderlo reemplazar. Si no sabemos la medida, nos podemos guiar por el alto, el ancho, ¿sí?, del mismo componente. Entonces muchachos, aparte de que ya le hicimos la prueba de Rosin y que esa técnica nos dijo que ese capacitor era la falla, entonces vamos a medir ese capacitor en continuidad. Si yo pongo las dos puntas aquí así en estas dos, o en cada punta del capacitor y tiene continuidad, es porque verdaderamente sí, ese componente está en fuga, ¿sí? Entonces en continuidad multímetro, por aquí vamos a ver, por aquí se voló. Aquí. Ahí lo vemos que está internamente está deteriorado, y por acá tengo otro capacitor que sí está en buen estado y que si toco sus ambos lados él no va a tener ningún sonido o nada en continuidad, ¿no? Ahí lo podemos ver, ahí lo tengo. Y si mido el de acá, un momentico que se apagó el multímetro, de nuevo mido este capacitor, ahí está. Y si mido el de acá, que está en buen estado en sus dos líneas, es que se vuela este capacitor. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces este es el malo y este es el bueno, ¿sí? Entonces sí, verdaderamente es el capacitor que está en fuga. Bueno muchachos, entonces pues ya quitamos el condensador, el culpable, el que nos estaba generando un corto o prácticamente una fuga en la línea de VIVAT o VETSIS.
Este teléfono no encendía, ya quitamos ese capacitor, nos faltaría es buscar otro en una placa donante y reemplazarlo. Aquí tenemos la máquina del S10 Plus, la batería está desconectada y vamos a ver de que si es la misma placa, ¿no? Vamos a ver acá en la pantalla, aquí tenemos la parte donde quitamos el condensador. Aquí está la parte donde quitamos el condensador, que tenemos que reemplazarlo, y aquí tenemos lo que es la línea de BIBAT, o donde va conectada la batería. Vamos a la fuente de poder, voy a colocar esta punta positiva aquí, vamos a tomarle vamos a conectarle a la fuente de poder a ver si ya se fue el consumo. Entonces vamos a ver la fuente de poder y podemos ver de que el consumo totalmente desapareció. Ese 0.3 pues no nos interesa en el momento, pero el amperaje ya no lo consume como anteriormente estaba. Entonces con eso ya podemos deducir o decir de que el teléfono ya debería encender. Vamos a conectarle la batería, ¿sí? Lo vamos a conectar al detector de voltaje a ver qué comportamiento tiene, ¿sí? Conectamos al detector de voltaje y vemos que inmediatamente nos va a aparecer el rayo de carga, ¿sí? Nos va a aparecer el rayo de carga, pero no nos va a botar el porcentaje. ¿Por qué no nos va a botar el porcentaje de carga? Y nos va a salir error de termistor. ¿Por qué? Porque no tenemos conectado lo que es este inalámbrico, ¿sí? Al momento de conectarlo, ahí hay un termistor y normalmente nos botaría el porcentaje de carga. Listo. Entonces lo desconectamos, vemos que el teléfono ya aparece cargando, y si yo le presiono power, el teléfono prende normalmente. Samsung Galaxy S10 o S10 Plus G975F. Entonces así, colegas, como le hemos dado solución. Aquí podemos ver la placa y la parte donde estuvimos trabajando. En esta parte, por aquí, por esta parte estaba el culpable, la falla, y aquí le hemos dado solución a este equipo. Recuerden que un cliente lo había llevado a dos partes y le habían dicho que era la placa. Entonces pues una vez más, el amigo Juancho, servicio técnico profesional. Vemos que normalmente vale su pantalla y su táctil. Una vez más, el amigo Juancho, servicio técnico profesional.